tu edificio es irregular, entonces esto puede cambiar completamente el resultado del análisis sísmico y posiblemente tu diseño. En el video anterior vimos conceptos claves sobre excentricidad accidental e irregularidad torsional, pero hoy vamos a ir más allá. Voy a desarrollar paso a paso el análisis sísmico completo de una estructura irregular en etapas, considerando la propuesta de modificación de la norma técnica de edificación E030, diseño sismoresistente. Si diseñas estructuras en zona sísmica, este video no es opcional, es necesario. Y ahora, amigos, vamos directamente al programa ETAPS. Muy bien, amigos, nos encontramos en el programa ETAPS. Quiero aclarar que el presente modelo ha sido elaborado únicamente con fines académicos, no corresponde a un proyecto real. Una vez definido el modelo, los materiales, las secciones, las cargas y su debida compatibilización con las demás especialidades, procederemos a desarrollar el análisis sismoresistente. Para iniciar, lo primero que debemos hacer es definir el espectro de diseño, siguiendo los criterios establecidos en la propuesta de la norma técnica de edificación E030 del 2025. En este video vamos a aplicar el procedimiento paso a paso. Sin embargo, quiero comentarles que ya tengo publicado un video en TikTok donde explico con mayor detalle cómo se construye el espectro. Para este ejemplo, partiremos de los siguientes datos. La presente estructura está ubicado en la costa del Perú, en la capital Lima, con un factor de zona de 0,45 G. El factor de uso es oficinas, el factor es 1. El factor de suelo, S, es un suelo rígido, corresponde a un S2 y un factor de 1.10 según la tabla número 4. La velocidad de ondas de corte del suelo es de 400 metros sobre segundo y el T sub P, el periodo corto, de 0.55 segundos. Este valor resulta de interpolar las tablas 3 y 5. T sub L, el periodo largo, es 3 segundos. El sistema estructural es de muros estructurales de concreto armado con un factor de reducción de 6. El I sub P, la irregularidad en planta, es 0.75 porque tiene irregularidad torsional. El factor de irregularidad en altura es igual a 1, que resulta con un factor de reducción final de 4.5. Aquí podemos ver las tablas 3, 4, 5 y 6 que sirven para elaborar nuestro espectro de diseño. Todos debemos contar con una hoja de cálculo donde elaboramos nuestros espectros de diseño. Posteriormente, este espectro se exporta a un archivo de texto, el cual es utilizado para su importación en ETAPS. Aquí podemos ver el espectro de diseño, todos los valores que hemos mencionado. Esto lo copiamos a un archivo de texto y luego este archivo de texto lo importamos al ETAPS. Estamos ya en el programa ETAPS, definimos el espectro, define, function, response spectrum. Vamos a traerlo desde los archivos from file y aquí ponemos nuestro archivo, buscamos el archivo de texto. Este es el archivo de texto que hemos creado, lo abrimos y aquí automáticamente aparece nuestro espectro. Vamos a saltar la primera línea, que es los títulos. Le podemos que saltar la primera línea y tenemos nuestro espectro. Yo ya lo tengo listo. Este es el espectro que se ha creado. Es lo mismo. El siguiente paso es la definición de masas. Me voy a define la fuente de masa, mass source. La primera masa que defino es la de siempre, el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva, como siempre se ha hecho, ¿ok? Luego defino 4 masas más. Y aquí viene la novedad. Aquí defino también la excentricidad. Cuando defino la masa, también defino la excentricidad en cada dirección. Negativo, 5%, negativo en X, positivo en X, 0.05, negativo en Y, menos 0.05 y positivo en Y también, 0.05. Ok, una vez definidas las 4 masas, venimos a la definición del análisis no lineal estático. En este punto es importante aclarar que para qué se usa el análisis estático no lineal cuando trabajamos con masas excéntricas. ¿Por qué utilizamos el análisis no lineal estático? No se utiliza para evaluar daño ni comportamiento no lineal de la estructura. Es simplemente un paso previo para preparar al modelo.
Cuando desplazamos la masa para introducir la excentricidad, el programa necesita primero reconocer esa nueva distribución. Este análisis permite actualizar el centro de masa, la inercia y el acoplamiento, traslación, torsión. Físicamente es como decirle al modelo, antes de calcular cómo vibra el edificio, ubica correctamente el peso. Luego de eso, el análisis modal y espectral ya consideran esa masa excéntrica y la torsión aparece de forma natural. En resumen, es un artificio numérico necesario para que el modelo represente correctamente la realidad. Procederemos entonces a definir los casos de carga, load case, y hemos definido 4 casos de carga: no lineal, estática no lineal, aquí no lineal estático, en X positivo, la masa en X positivo con su respectiva masa, tiene que estar relacionado, nada más, no muevo nada más, ok, le hago clic en sí, y defino las 4 masas siguientes. El análisis no lineal en X negativo con la masa negativa y así sucesivamente, ok. Ya definí los 4 casos de carga estáticos no lineales. Como siguiente paso, vamos a definir el análisis modal. Define modal cases, y vamos a definir también en esta oportunidad 4 tipos de modos. El modo en X con su respectiva masa en X, y aquí le vamos a poner qué tipo de análisis no lineal le corresponde. Debe ser relacionado con la masa en X positivo porque estoy en el modo EX positivo. El segundo modo, EX negativo, de igual manera, el análisis no lineal en X negativo con su masa negativa. Todo tiene que estar relacionado. Lo único nuevo es colocamos aquí qué tipo de análisis no lineal corresponde. Ok, entonces luego de haber definido la masa excéntrica y preparar el modelo, se ejecuta el análisis modal. ¿Y para qué sirve? Para calcular cómo va a vibrar la estructura considerando ya la masa desplazada. En este punto los modos de vibración cambian porque la estructura deja de tener solo traslación pura y aparece un acoplamiento entre traslación y torsión. Físicamente, esto significa que el edificio ya no solo se mueve, sino que también tiende a girar de manera natural. Y esto es justamente lo importante. La torsión no se agrega después, sino que nace desde los propios modos de vibración. Lo siguiente que vamos a realizar es definir los casos de carga del análisis modal espectral, Response Spectrum. Todos ustedes ya deben estar familiarizados con la definición de estos tipos de carga, Define, Load Cases. Vamos primero con los 4 casos de carga de las masas excéntricas. Es importante entender correctamente la lógica. Cuando analizamos en una dirección, la excentricidad de la masa siempre se aplica en la dirección perpendicular. Por ejemplo, si el sismo actúa en la dirección X, la excentricidad se introduce en Y. Aquí podemos ver la carga del análisis modal espectral en X, pero con la masa en Y. El modo en Y, todo está en Y, o sea, es perpendicular. No ponemos nada en la excentricidad del diafragma porque ya lo hemos incorporado en las masas. Aquí ponemos 0. Lo mismo hacemos en los demás casos de carga. Espectro en X negativo con la masa en Y negativo, la masa perpendicular. Por ejemplo, acá en Y ya tenemos la masa en X. También definimos el Response Spectrum del 2018 y hemos incorporado la excentricidad accidental acá mismo, en este mismo caso de carga. Y también del 2025, lo mismo, hemos incorporado la excentricidad accidental también en el caso de carga. Y hemos hecho 2 tipos de carga más. El 30% del análisis modal espectral, aquí mismo en el factor de escala se ha multiplicado 9.81 por 0.30, o también lo podríamos haber hecho en las combinaciones de carga. En este caso de carga no debe de consignarse ninguna excentricidad, igual 0 para todos los diafragmas. En resumen, la dirección del sismo define la dirección principal del análisis y la excentricidad siempre se aplica en la dirección transversal a esa acción. Finalmente, se realizan las combinaciones de carga considerando 100% de la acción sísmica en una dirección con excentricidad accidental y el 30% en la dirección perpendicular sin excentricidad, generando así los escenarios exigidos por la norma. Asimismo,
se obtiene la envolvente de todas estas combinaciones para efectos de diseño. Es importante hacer una precisión clave. Para la verificación de desplazamientos, derivas y ratios de irregularidad torsional, el análisis debe realizarse caso por caso, ya que estos parámetros dependen de la respuesta específica de cada combinación. En cambio, para el diseño de elementos estructurales, sí es válido utilizar la envolvente, ya que lo que se busca es capturar la demanda máxima. Entonces, amigos, aquí definimos las combinaciones de carga, se han definido las combinaciones de carga para el diseño y hemos hecho también combinaciones simplificadas, el 100% del análisis modal espectral en X simplificado, más el 30% sin excentricidad. Aquí la excentricidad en el caso de carga simplificado se ha colocado en el mismo caso y en el 30% no se coloca. La norma nos especifica claramente que solo se debe colocar en el 100%. Luego también hemos hecho las combinaciones de carga para los análisis con masa excéntrica, 100% en una dirección más 30% en la dirección perpendicular. Igual, en la dirección perpendicular no hay excentricidad accidental, pero sí en los casos de carga del análisis modal con masas excéntricas. Ok, lo que nos queda por último es correr el programa y analizar los resultados. Bueno, y una vez que el programa haya terminado de correr, vamos a verificar los resultados. Nos vamos a Display, Show Table, Análisis, Resultados, Desplazamientos. Nos vamos a verificar las derivas y los ratios de irregularidad torsional. Tenemos ahí, podemos ver claramente los resultados. Vamos para el tipo de carga. Primero, la carga simplificada, 100% de SX más 30% de la dirección perpendicular. Todo en X. ¿Ven ustedes los ratios? 1.462, 1.489, muy cerca a 1.5, que ya sería una irregularidad torsional extrema no permitida por nuestra norma para la zona de Lima. En cuestión de derivas, si lo multiplicamos por 0.85 y por el factor de reducción de 4.5, estaríamos dentro del límite. Pero vamos a ver qué pasa cuando analizamos el caso de carga con la masa excéntrica. Obtenemos ratios mayores a 1.5. ¿Ven lo importante que es el análisis con masas excéntricas? Mientras que con un método no obtendría irregularidad torsional, con el método de masas excéntricas ya estaría dentro de la irregularidad torsional extrema, no permitida por la norma. Muy bien, amigos, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.